Siga. Lo que concierne a la tos pues es un síntoma muy frecuente en lo que es la consulta externa y aparte es un mecanismo de defensa. Siga, por favor. La siguiente. Es un mecanismo de defensa la cual nos va a permitir eliminar pues eh, algo que no está normalmente en la vía respiratoria, de preferencia en la vía respiratoria baja. Mientras exista algo que no es normal, el organismo se va a presentar la tos con la intención de eliminarlo, pues eso anormal que está. Siga. Bueno, se dice que la tos es un fenómeno muy complejo y tiene una fase, ¿no? Todos hemos tenido tos y bueno, para toser y poder botar el aire que está dentro del aparato respiratorio, lógicamente, a ver, traten de hacer un mecanismo de tos, va a haber una etapa inspiratoria, una etapa comprensiva que es rápido y la expulsiva también en la cual se van a abrir las cuerdas vocales para que salga el aire. Siga y vamos a explicar más detalladamente. Es una inspiración de profundidad variable. Yo puedo tomar un poco de aire más y toser, o puedo tomar más aire y la tos va a ser lógicamente más fuerte. Siga. En la fase compresiva va a ser de breve duración, va a haber un aumento de la presión intratorácica, contracción de los músculos y la glotis permanece ahí cerrada. En la que sigue, en la fase expulsiva, nosotros vamos a ver que es ya eh, corta también, corta y acá va a haber vamos a cerrar lo que internamente la nasofaringe. El diafragma va a tener mucho que ver en esto y lógicamente sale el aire expulsado por la boca con una velocidad variable dependiendo de la cantidad de aire que hemos tomado al momento de la inspiración. Siga. Acá puede la tos, cuando nosotros ponemos entre los síntomas y signos principales, nosotros tenemos que poner la tos, ¿no? Algunos ponen la expectoración también, ¿no? Pero lo ideal sería la tos y cuando nos hacemos el relato cronológico, podemos poner en qué momento la tos se hizo productiva, en qué momento la tos, eh, eh, o hasta cuándo fue la tos seca, porque la tos no, generalmente no viene de frente con una tos productiva, ¿no? La tos seca, la tos húmeda, en la cual dice productiva y no productiva. Siga y vamos a explicar en la que viene. Siga, por favor. La tos seca, cuando nosotros hablamos de tos seca, el ruido que la acompaña es nítido y bien claro, sin, sin accesorios después de iniciar la tos o al terminar. Siga. Y la tos húmeda, pues, aquella en la cual va a haber un ruido adicional a nuestra interna, como si burbujeara, como si roncara, ¿no? Eso generalmente se debe a que existen secreciones en el árbol bronquial. El árbol bronquial, cuando nosotros tomamos aire, puede haber ruidos también al momento de tomar el aire y al momento de expulsar también puede haber ruidos. Entonces, eso de ahí nos permite ver que hay secreciones, ¿no? Y la tos no va a ceder hasta que esas secreciones sean, pues, menores de 100 centímetros cúbicos. Si son mayores de 100 centímetros cúbicos, ya no es normal y el organismo lo trata de eliminar. Siga, por favor. La tos productiva. Bueno, es la tos en la cual pues se elimina la expectoración por la boca, ¿no? Y esa expectoración, vamos a verlo también nosotros, se va a llamar esputo. Y ese esputo va a ser muy importantísimo para nosotros en lo que estamos inmersos en las enfermedades respiratorias porque podemos pedir un cultivo de esputo o podemos pedir el BK para ver si tenemos una enfermedad infectocontagiosa como la tuberculosis. Y lo que concierne a la vómica es un término que casi parecido a lo que nosotros dijéramos un vómito, pero no es un vómito, es parecido a un vómito. Ustedes saben que el vómito viene del aparato digestivo. La vómica es una tos productiva, abundante, excesiva, con expulsión de secreciones, que puede ser por la nariz y la boca.
Es una situación bastante molestosa para el paciente, de la cual pues en la vómica, como lo vamos a ver también más adelante, solamente dos patologías lo están produciendo. Uno es el quiste hidatídico y el otro es el acceso pulmonar. Entonces, cuando hablemos de vómica, nosotros tenemos que referirnos ahí, en esas dos patologías. Por eso es importante conocer, no es lo mismo que decir pues una tos pues lo tienen casi todas las enfermedades, pero ya cuando vamos diciendo vómica o broncorrea, que vamos a ver más adelante, ya se van limitando a ciertas patologías. Y si es vómica con hemoptisis, se va disminuyendo las posibilidades de diagnósticas todavía. Entonces nosotros tenemos que conocer cada síntoma y signo respiratorio. Siga, por favor. Bueno, también hay una tos que, gracias a Dios, en este momento ya no existe, ya sí existe, pero ya muy escaso. Una tos que era bastante frecuente por los años 70, años 80, eh, en la cual era una tos que era asfixiante para el paciente casi porque al momento que el paciente tomaba este, una inspiración, le venían varios tipos de golpes, ¿no? Como 4, 5, 6, ¿no? En la cual hacía y vuelta. Y el paciente pues se volvía hasta cianótico, ¿no? Ahora ya esa patología de la tos quintosa o la coqueluchoide ya prácticamente está siendo controlada desde que empezaron pues las vacunas, la triple que llamamos para los pequeños, para los recién a partir de los 2, 3 y cuarto mes se aplica, ¿no? Y eso ha permitido pues nosotros que ciertas patologías ya no lo veamos con frecuencia como había antes, ¿no? Y dentro de ellas está la polio, ¿no? Pero la triple consistía tos convulsiva, tétano y la difteria. Hay tres, por eso se llamaba la triple, ¿no? Ahora han agregado otros más, ahora le llaman hasta la quíntuple. Siga, por favor. La tos afónica, bueno, su término lo dice, ¿no? Es aquella que en el periodo expulsivo no se acompaña de ruido, ¿no? Alguno. Esto generalmente es típico de las vías respiratorias altas y de preferencia cuando hay alteraciones de las cuerdas vocales, que puede ser por lesión, por destrucción o por parálisis, ¿no? No movimiento adecuado, ya. Siga, por favor. Bueno, la tos ronca o perruna, ¿no? Es aquella que produce un ruido apagado al final, ¿no? No sé si los que tienen mascotas, a veces las mascotas también suelen tener tos, ¿no? Y es parecido, algunos que tienen mascotas y escuchan a algún familiar, que en son de broma, a ver, le dice, tú tienes una tos de perro, ¿no? O no sé, es típico cuando escuchamos que un perro tiene tos, compararlo rápidamente con alguien que pueda tener una tos de las mismas características. Siga. La tos bitonal hay doble tonalidad, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Todo esto también está inmerso en las patologías, sobre todo de las cuerdas vocales. Diga, la tos emetizante, ¿no? Es aquella en la cual, pues, eh, el vómito está ahí presente, ¿no? Y generalmente algunos son frecuentes en los niños y en los adultos de mayor edad, en la cual se ayudan a eliminar muchas veces las secreciones, ¿no? Es frecuente escuchar a veces la mamá dice, mi hijo tenía mucha tos, no lo dejaba dormir hasta que vomitó y se quedó dormido tranquilo, como si no hubiera tenido nada. ¿Qué significa eso? Que con el vómito se ayuda también a eliminar las secreciones. Y eliminar las secreciones, lógicamente, va a dejar las vías respiratorias y va a dejar las vías respiratorias libres y el niño en este caso que le estaba contando puede descansar tranquilamente. Siga, por favor. Bueno, carácter y timbre, ¿no? Tos seca, tos húmeda, ¿no? En la tos seca ya lo describimos, la húmeda pues es un sonido traqueobronquial, especialmente, como dice ahí, que se puede escuchar muchas veces ese ruido accesorio a la tos. La expectoración nos permite pues catalogarla como productiva, ¿ya? Cuando hay expectoración o flema que le decimos, ya lo catalogamos como productiva.
Y cuando tengamos una expectoración hay que evaluar pues la cantidad, ¿no? Porque si ya comenzamos a pasar de 200 centímetros cúbicos para adelante, podemos decir broncorrea. Hay que ver el color pues es fundamental, ¿no? El color amarillento, verdoso, el color este, achocolatado, que no puede decir una mebiasis, el olor pues es importante, ¿no? Los anaerobios tienen un olor típico, se observa en los por ejemplo, en los accesos pulmonares, la adherencia, por ejemplo, en el neumococo, una neumonía, uno expectora y le da la vuelta al recipiente donde expectoró y eso se queda bien adherido. O sea, hay que ver las características de la expectoración también, siga. Y acá de la vía, vamos a ver la otra, siga por favor, de la vía aérea inferior. En lo que concierne a la vía aérea inferior, acá tenemos pues la tos bronquial, ¿no? La tos bronquial siempre va a ser, va a tener una expectoración abundante y va a producir el ruido característico, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una manguera, dentro de la manguera hay un poco de agua y nosotros soplamos esa manguera y lógicamente el aire ya no pasa libremente, sino hace torbellinos ahí y ese torbellino, esos remolinos va a producir un ruido accesorio que nosotros lo vamos a llamar, si tuvieran los bronquios, unos roncantes o unos sucretantes, ¿no? La tos de las afecciones del aparato parenquimal también generalmente es húmeda, pero con expectoración abundante, acompañada, va a depender de la causa, quién está produciendo este problema del compromiso parenquimal, ¿no? Y el alveolar, al inicio suele ser seca, pero después se puede hacer húmeda, pero no es tan productiva como la bronquial. Y la del pleural es una tos seca, escasa, generalmente dolorosa al momento que el paciente tose, al momento que realiza una inspiración profunda, al momento que realiza alguna actividad. Eso va a producir un dolor pleurítico, ¿no? El dolor pleurítico tiene esas características. Siga, por favor. La que sigue. Y una tos psicógena, esta tos psicógena es que es frecuente en algunos pacientes que ya se le ha dado de todo, aparentemente se le realizan también muchos exámenes y no encontramos la causa de la tos, ¿no? Inclusive algunos dicen puede ser alérgica, le damos, pero el paciente piensa que no ha sido bien diagnosticado o no se ha curado y siempre hay tos. Esto, como dice acá, casi el 10% de los casos se van a presentar en algunos adolescentes, ¿no? Algunos de ellos, bueno, cuando nosotros no encontramos aparentemente la causa respiratoria que esté ocasionando esta tos, bueno, y pensamos que no es de mayor peligro, muchas veces lo mandamos al psiquiatra para que lo evalúe desde el punto de vista psicológico. ¿Llega? ¿Cuál es la clave diagnóstica de la tos? Primero, nosotros nos dicen que hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Como toda la historia clínica, la anamnesis es fundamental. Acá dice el 70% resulta orientativa, pero tenemos que preguntar, por ejemplo, que el paciente nos diga cómo es su tos. Él no va a decir, doctor, tengo flema, doctor, mi tos es inflema, me ocurre cuando yo hago alguna actividad, pero tenemos que preguntarlo de cuándo usted está tosiendo, ¿no? Para ver si en el tiempo puede indicar alguna cronicidad. Tiene tos repentinas, crisis repentina, de repente podemos estar frente a un paciente que tiene un coqueluche. Hay que preguntar si fuma. El paciente fumador también tiene una tos seca generalmente, ¿no? Y a veces le incomoda. Si expectora, como le decía, ¿no? Y si tiene olor sobre todo, porque si tiene olor, estamos frente a un germen anaerobio y nosotros le damos tratamiento para los aerobios solamente y el paciente va a desmejorar e inclusive se puede cavitar si tuviera siendo un problema alveolar, ¿no? Si cría alguna mascota, es importante, puede ser pájaro, perro, gato, qué sé yo. Si hay un familiar con TBC, también es importante porque podría ser que tenga la tuberculosis, ¿no? O si toma algún fármaco, como por ejemplo los pacientes hipertensos antes se le daba el enalapril
pues, le controlaba la presión, pero el paciente llegaba frecuentemente a la consulta de neumología porque tenía tos, o lo mandaba el cardiólogo. Y después los inhibidores de la ECA son los que producen estos incrementos de la tos. Entonces lo cambiaron por enalapril, lógicamente en una primera instancia produjo menos o la tos se amortiguó, pero también tienen tendencia a producir tos en los pacientes. Entonces hay que cambiar y los medicamentos antihipertensivos se dirigieron mucho a eso, que no produzca mucha tos porque el paciente le incomoda, no lo dejaba dormir. Entonces hay que tener esos datos presentes. Siga, por favor. Bueno, ya le dijimos que entonces la tos es una función defensiva. Ustedes saben que nosotros dentro del sistema endobronquial tenemos muchos elementos, ¿no? Tenemos células, tenemos ahí los cilios que van a ayudar pues que esa secreción vaya ascendiendo poco a poco y cuando llega a una cantidad en una determinada troncobronquio gruesos o la tráquea, que ya se acumula una cantidad adecuada, nos viene el reflejo de tos y nosotros lo podemos eliminar bajo la forma de tos con expectoración. ¿Siga? Y acá la expectoración. ¿Qué es la expectoración? Es el acto de arrojar, de expulsar, de eliminar, de arrancar por la boca las flemas y las secreciones que se depositan en la laringe, tráquea y bronquio. Esta expectoración, como le decía al inicio, lo vamos a conocer como esputo, ¿no? Y es importante. Normalmente se produce un promedio de 100 centímetros cúbicos de secreción bronquial en 24 horas. Algunos dicen mayor de ello, ya lo catalogamos como broncorrea, pero estamos catalogando como broncorrea a partir de 200 mililitros en 24 horas. Y se dice que esta expectoración o este esputo va a ser el reflejo de los fenómenos biológicos que están ocurriendo pues, dentro de los bronquios. Es importantísimo. Si hay gérmenes, haremos tratamiento antibiótico. De repente, en algunos estudios vemos que los eosinófilos están elevados, como sucede en el asma bronquial. Y otros elementos, así vamos a ir investigando para otras patologías. Siga, por favor. Vamos a hablar ahora brevemente de la hemoptisis. ¿Ya? La hemoptisis, bueno, muchos tienen problemas para definirlo, pero lo más sencillo es la eliminación de sangre. ¿Por dónde? Por la boca, precedida de tos para poder diferenciarlo de la hematemesis, ¿no? Y proveniente de las vías respiratorias bajas. ¿Dónde está la vía respiratoria baja? Por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, todo sangrado que venga por debajo de ellos lo vamos a llamar hemoptisis y todo lo que venga por encima de ello, lógicamente, que no va a ser hemoptisis, ¿no? Algunos dicen sangrado del aparato respiratorio, de la respiratoria, pero ¿dónde empieza? En la fosa nasal. Hay que tratar de definir de dónde es hemoptisis. Siga, por favor. Se presenta en el 90% de los pacientes con patologías pulmonares, miren. Si uno ve a un paciente que hemoptiza, lógicamente que uno se alarma, se asusta. Es, una, es un momento muy estresante para el médico y para todos los que están a su alrededor. Hay que tener la paciencia y la tranquilidad necesaria como para poder indicar qué paso seguir en este tipo de pacientes. Y a veces algunos sienten que, doctor, me ronca, me ronronea el pecho, o el lado derecho, o el lado izquierdo, y más o menos eso nos puede decir de qué lado puede estar viniendo, pero la única forma de demostrar de dónde está viniendo es por medio de una broncoscopía. Una broncoscopía se mete el broncoscopio que como un tubito por la nariz o la boca, se sigue el sangrado, si viene del lado derecho, del lado izquierdo, y si viene del lado derecho, por ejemplo, tendremos que ver si viene del lóbulo superior derecho, del lóbulo medio, del lóbulo inferior. Si viene del lóbulo superior derecho, tenemos que ver si está viniendo del anterior, del posterior o del apical. Entonces es la broncoscopía la que nos define dónde está y nosotros como neumólogo al cirujano tenemos que darle el sitio preciso porque muchos de ellos van a requerir cirugía. Muy bien, bueno, ya que ya saben que la hemoptisis se acompaña de tos y la sangre es clara, rutilante y espumosa. Siga, por favor.
Bueno, la etiología se dice, pues la ATS, la Sociedad Americana de Tórax, dice que hay más de 100 causas de hemoptisis, miren, y todavía más del 10% no se sabe a qué se debe, ¿no? Son muchas causas, ¿no? De entre ellos tenemos las infecciosas, las neoplásicas, cardiovasculares, iatrogénicas, idiopáticas, ¿no? Hay que preguntar muchas cosas cuando el paciente tiene una hemoptisis. Siga, por favor. Bueno, el 90% se dice que la hemoptisis se va a originar en las arterias bronquiales, ¿no? Porque tienen mayor presión, tienen la presión sistémica, entonces tienen más fuerza, mientras que el 5% se van a originar de las arterias pulmonares. Siga. Los factores que van a contribuir a una hemoptisis, ¿no? Una desorganización del epitelio bronquial, lógicamente se debilita y los capilares por traqueobronquitis, por una inflamación generalmente, o daño del parénquima pulmonar por infartos o procesos necrotizantes como un absceso pulmonar, o una hipertensión venosa pulmonar, como ocurre pues en la estenosis mitral. Los que tienen patología cardíaca, especialmente la estenosis mitral, también hacen sus hemoptisis, entonces hay que tener en cuenta todo eso también. Siga, por favor. El mecanismo de sangrado, lógicamente, como es, tiene que inflamarse la mucosa y al inflamarse la vascularización se va a incrementar y va a haber dilatación vascular como respuesta de las sustancias liberadas del proceso inflamatorio y esto van a debilitar y pueden por ahí corroer el vaso sanguíneo y lógicamente sangrar o debilitar y como viene la presión de las arterias bronquiales que tiene presión sistémica, con esa presión mayor puede ser que se produzca alguna ruptura del vasito y el paciente lógicamente sangra y ese sangrado va a los bronquios y los bronquios ya se comporta como cuerpo extraño, aparece el reflejo de la tos y el paciente va eliminando esa, esa sangre que suele salir o estar en el árbol bronquial. Siga. También puede haber proliferación vascular en la mucosa, como en los cánceres, ¿no? No solamente hay proliferación, sino también estos células invaden la arteria pulmonar, ¿no? Y esto hace pues que se necrose y que se produzca pues también ruptura. Pero en lo que es un cáncer pulmonar, la hemoptisis no suele ser tan masiva como una tuberculosis u otras patologías. Siga. Y en la tuberculosis, pues la erosión de los vasos sanguíneos, destrucción del parénquima pulmonar, como ustedes saben, eso va a originar que produzca el sangrado. Puede ser el sangrado un poco mayor en lo que es la tuberculosis, puede ser moderado, severo o masivo, dependiendo del daño pulmonar que está teniendo el paciente. ¿Siga? Primero, cuando nosotros tenemos un paciente con hemoptisis, lo primero que tenemos que hacer es confirmar si es hemoptisis o no, porque esto ocurre pues en las emergencias, nos llaman a nosotros con una hemoptisis y al final es una hematemesis, o le llaman al gastroenterólogo diciendo que es una hematemesis y es una hemoptisis. Lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿es una hemoptisis o no? ¿No? Es importante, bueno, ya diferenciarlo de la hematemesis, como le decía, si, y en la emergencia a veces algunos hay que preguntar los antecedentes, si está tomando anticoagulantes, si tiene enfermedades cardíacas, si ha tenido antes tuberculosis, si ha tenido antes neumonía. O sea, los datos nos van dando, nos van orientando. Y si yo pienso que desde el punto de vista respiratorio, le tomaré una radiografía y verificaré si hay lesión pulmonar o no. Entonces, si hay lesión pulmonar, diré, está acá, ¿no? Y hay que averiguar bien. El gastroenterólogo hace siempre, cuando, para diferenciar, hace su tacto rectal y le echa agua oxigenada al dedo del guante. Y si burbujea, dice sí, el paciente está sangrando por la vía digestiva. Es otra forma de ellos de decir que posiblemente sea una hemorragia digestiva. Pero el primer paso para nosotros es estar seguros si estamos frente a una hemoptisis porque muchos médicos internistas, médicos de asistente, lo hospitalizan al paciente con una hemoptisis y al final no es una hemoptisis. Y nosotros tenemos que estar viendo para que lo pasen a medicina o a gastroenterología. ¿Ya? Entonces, primero, el primer obstáculo en eso, verificar si es hemoptisis o no es hemoptisis. Siga, por favor.
Y acá hay algunas características propias pues, de la hemoptisis y de la hematemesis, ¿no? Que esas características ya lo sabemos muchas veces, ¿no? Ya usted, este término de hemoptisis no es nuevo, pero ahí está para que lo revisen. Saben que el pH alcalino es en la hemoptisis y el ácido es en la hematemesis. ¿Quién produce anemia? Es la hematemesis. ¿Por qué muere el que hace hematemesis? Por desangrado. ¿Y por qué muere el paciente con hemoptisis? Por asfixia, porque se obstruye el coágulo en la parte bronquial y el aire no puede ingresar. Diga, por favor. Bueno, hay muchas clasificaciones que ustedes van a ver de la hemoptisis, pero esto nosotros lo que estamos empleando acá en el hospital y lo estamos poniendo leve hasta 50, moderada de 50 a 200, severa de 200 a 600 y masiva mayor de 600. Mayor de 600 todo en 24 horas, pero también puede ser 200, 150 o 200 en un solo episodio, también lo consideramos masivo. Y acá hay otro que podemos ponerle de repente exsanguinante mayor de 1 litro, lo que consideran las otras literaturas. Siga, por favor. Tener presente en la hemoptisis, ¿qué cosa? Antecedentes de enfermedad respiratoria. Es importantísimo eso, porque no es lo mismo que el paciente venga a la emergencia siendo su primera hemoptisis o siendo ya su segunda, tercera o cuarta o quinta hemoptisis que está presentando, es diferente. Aquel que presenta ya varios episodios de hemoptisis posiblemente tenga antecedentes de enfermedad respiratoria, una neumonía, puede tener una tuberculosis, haber tenido datos criminológicos de tuberculosis, y hay que ver, no vaya a ser que tenga un hemotórax también. Hay que ver si que se ha aspirado a un cuerpo extraño, pero en el momento no, sino hace algunas semanas de repente que está produciendo hemoptisis, ¿no? Y los antecedentes de hemoptisis, si ya tiene varios episodios de hemoptisis. Siga, por favor. Ya, siga, siga. A ver. Hay que investigar también si el paciente es fumador. Ustedes saben que el tabaquismo nos va a llevar a dos patologías respiratorias importantes, ¿no? Uno es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el otro es el cáncer pulmonar, ¿no? Diga, por favor, el uso de anticoagulantes, enfermedades sistémicas y todas, como le digo, hay más de 100 causas de hemoptisis, ¿no? Puede ser infecciosas como la tuberculosis, neumonía, los parásitos, puede haber por parásitos también, por hongos, diferentes patologías, diferentes agentes que nos puedan producir algún daño bronquial o parenquimal. Siga. Ya si es que la hemoptisis se acompaña de otro síntoma o signo, para nosotros va a ser más fácil identificar, ¿no? Por ejemplo, una expectoración crónica abundante con hipoclatismo digital nos va a descartar una bronquiectasia o una neoplasia maligna. No olvidemos que, como le decía ayer, el hipoclatismo digital, dedos en palillo tambor, uñas en virus reloj, dan 5 patologías respiratorias. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo presente, nos va a ayudar, ¿no? Pero si se acompaña de fiebre, acompañado de esputo manchado con sangre, puede ser una neumonía. Si hay un dolor pleurítico y signia, puede ser también una neumonía o un tromboembolismo pulmonar. Si a este paciente le encontramos con chapitas en la región malares, ¿no? Puede ser que tenga una estenosis mitral. O sea, acá ya cuando yo digo hemoptisis, hay muchas causas que nos pueden dar hemoptisis, muchas enfermedades que presentan hemoptisis. Pero si yo le digo fiebre, si yo le digo hipoclatismo digital, o sea, ya vamos limitando un poco, vamos seleccionando un poco más las enfermedades. Pero si yo dejo pasar un síntoma o asociar uno con el otro, posiblemente voy a dispersar mi diagnóstico y al final puede hacer que ni siquiera me acerque a ello. ¿Siga? Ahora vamos a hablar de la vómica. La vómica es la expulsión brusca por las vías respiratorias de una cantidad grande de pus
o líquido de otra naturaleza. Como les decía, hay dos patologías nomás que nos van a producir la vómica, uno es el acceso pulmonar y el otro el quiste hidratídico. ¿Siga? En lo que concierne al acceso a la vómica, a ver, ¿de quién es esto? Ah, ya. Unos son por supuraciones pulmonares, como el acceso pulmonar, que tiene un color amarillento, verdoso y su olor es fétido. Todo eso va a depender del germen. Si es un anaerobio, es un fétido que uno lo siente, el paciente mismo tiene, doctor, me da asco, esto es muy nauseabundo mi olor, hasta el mismo paciente lo refiere. Y si es de un quiste hidratídico, es claro, cristalino y salado. Siga, siga, a ver, siga, porque es el acceso pulmonar, vamos, siga nomás. Ya, bueno, el acceso pulmonar rápidamente para que ustedes lo identifiquen, hay un acceso pulmonar primario y un secundario. El acceso pulmonar primario generalmente nos va a producir una sola lesión, un solo acceso, mientras que el acceso pulmonar secundario nos produce varios accesos pequeños. Para el acceso pulmonar primario, yo tengo que sospechar en el paciente que tiene epilepsia, convulsiones, alcoholismo, trastorno del sueño, o sea, si ha sido operado, extracciones dentarias. ¿Por qué? Porque el germen habitual generalmente viene de la boca o del aparato digestivo. Y eso de ahí, como le decía, nos va a producir lesiones típicas en el segmento posterior del lóbulo superior y en el segmento 6, el apical del inferior. Entonces, ahí esos son los sitios frecuentes. Para eso yo tengo que tener bien mentalizado cuando lleven ustedes su radiología, dónde están esos segmentos, porque muchas veces el paciente lo observa, el médico observa y dice tiene una neumonía, pero está en el sitio que corresponde al segmento posterior y al segmento 6, entonces de ambos pulmones. Entonces, si yo no lo tengo ubicado, puedo darle un tratamiento para una neumonía que hay en la comunidad y después el paciente viene con su cavidad enorme producido ya por un acceso pulmonar. Y el secundario se debe a que el paciente ya tiene una infección dentro del organismo, como por ejemplo una pielonefritis, por ejemplo una endocarditis y las escaras, las lesiones cutáneas de los pacientes que están postrados. Siga, siga, eso lo vamos a tratar en... Siga, siga, por favor, siga. Perdón, ya. Bueno, esto para verlo ya, bueno, uno ingresa por la vía aérea superior, lógicamente, a la vía aérea inferior, ¿no? Acá va a depender pues varias cosas. Si tenemos un buen sistema inmunológico, puede hacer que lo resista, o de repente lo que nosotros inhalamos es muy grande y vence nuestra defensa. Hace una neumonitis, una neumonía, el paciente tiene tos, fiebre, malestar general, eh, y entonces hace un cuadro típico de una neumonía, ¿no? Pero nosotros le damos tratamiento ahí para una neumonía que hay en la comunidad. No incluimos los anaerobios. Entonces el paciente sigue empeorando y después hace un acceso pulmonar, ¿no? De más o menos casi a la segunda semana. Y esta complicación, todo eso contenido se va al interior de los bronquios, no puede respirar el paciente, viene una sensación sofocante y lógicamente el paciente lo elimina con esas características que hemos dicho de la vómito. Y ahí están donde están ubicados, que le decía, siga. Ahí está el acceso pulmonar, por ejemplo, en el lado derecho y en el lado izquierdo, una línea solamente, como si tuviéramos una regla, le pasamos un trazo único, siga. Y ahora aquí, la vómica del quiste hidratídico, ustedes saben que el quiste hidratídico es producido por el meningococo granuloso. Este, tiene que haber eh, el, los huéspedes intermediarios que son los y definitivos que es el perro. Tiene que existir ello para que pueda existir esta patología. Entonces, y cuando se
Y el quiste no se compacta, y esta característica de este líquido de la tónica de va a ser un líquido transparente y de sabor salado. ¿Siga? Y van a ver la diferencia que hay entre la cavidad de un quiste hidatídico con un acceso pulmonar. El acceso pulmonar es una línea horizontal, como si trazáramos con una regla. Pero en el quiste hidatídico, ustedes van a ver que en esa línea, que aparentemente debe ser una sola línea, vemos que hay un sobrenadante sobre esa línea. Esas son las membranas hidatíricas, ¿sigan? Y se conoce desde el punto de vista radiográfico como el signo de camalote. Y la broncorrea es la secreción excesiva y expectoración de moco bronquial, a veces purulento, superior a 100 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿siga? Pero nosotros acá estamos considerando mayor de 200 en 24 horas. Eso se llama broncorrea. ¿Y qué patología nos va a dar la broncorrea? Así como decíamos, la vómica nos va a dar dos patologías. La que sigue, la broncorrea también nos va a estar, cuando yo escuche de broncorrea, tengo que sospechar en una bronquiectasia o una lesión de fibrocavitarias que nos dejó alguna enfermedad, una neumonía o la tuberculosis. Siga, por favor. Siga. Y ahí tenemos nosotros las lesiones que nos deja pues el acceso pulmonar, un quiste hidatídico complicado, la cavidad, o lo que nos deja ya la bronquiectasia, como vemos en la segunda diapositiva. Eso nos va a permitir que se acumule secreciones interiormente y cuando el paciente realiza algún tipo de movimiento, esas secreciones se movilizan y se llena el árbol bronquial y el paciente lo tiende a eliminar con mayor frecuencia y va a sumar 200 o más. Entonces, va a expulsarlo dependiendo de las características. Generalmente, la broncorrea, por estas características de la bronquiectasia y características de las lesiones fibrocavitarias, generalmente son secreciones de color. Puede ser amarillentas, ¿no? Porque si hay bronquiectasias, esa secreción está acumulada no un día, 2 días o más días, y a esa secreción ya cambia de coloración y características. Siga, por favor. Bueno, ese ha sido el tema de hoy día. Y si hay alguna pregunta, pueden realizarlo. 1, 2, 3. Entonces mañana la delegada, mañana 7:15, ya hoy día ha habido un inconveniente en el internet, pero mañana esperemos que no ocurra eso. Está bien, doctor, mañana 7:15. Ya, 7:15 entonces, hasta mañana. Hasta mañana, doctor, que le vaya bien.